Bueno, un texto que nos llena de vida para desayunarnos en esta mañana con el más grande de los banquetes, que es la palabra y la vida misma de Jesús. Porque esto es lo que Jesús, desde que puso un pie entre nosotros, es lo que sigue haciendo. Jesús pasa, enseña y llama, invita al seguimiento. Todavía resuenan como eco las palabras del domingo, lo recordamos. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tarea de todos los días. Por eso, qué cosa linda levantarnos y decirle al Señor hoy, ¿qué pasa? Porque la Eucaristía es Cristo, ¿qué pasa? Nos llama. Entonces, ponernos en el seguimiento de Jesús. Pero para esto, la escuela de vida, la escuela de la palabra, que es verdadero tesoro para nosotros, nos propone un camino. A veces nos cuesta, estamos como entreverados, confundidos, queremos seguir a Jesús, también caemos en la cuenta de nuestra debilidad, a veces qué lejos está ese conocer a Dios, ese querer seguir a Jesús, de lo que efectivamente los pasos que damos en el día a día, qué lejos estamos. Por eso, tal vez, esta pedagogía del Evangelio, estas enseñanzas, nos vengan bien para ensayar un camino nuevo, distinto. Jesús, en primer lugar, atento siempre a dar como alimento a la gente que se acerca, pone su palabra. Y se acerca a estos hombres que habían pasado la noche entera. Allí estaban limpiando las barcas. Y lo primero que va a hacer Jesús es decirle a Pedro que se aleje de la orilla. Hay todo un camino que Jesús elige recorrer para llegar a donde finalmente llega. Y entonces aquí viene como la primera respuesta. Por eso tenemos que estar atentos, porque el Señor pasa y habla como en aquella suave brisa, sensiblemente. Entonces tenemos que estar atentos. No es mucho seguramente lo que nos va a pedir hoy, así como de entrada. Alejate de la orilla, toma distancia de tus problemas, de las tristezas, de lo que te desconcierta, de lo que te entristece. Alejate de la orilla. Pero conmigo, ahí está, Jesús se sube a la barca y lo invita a Pedro a que se aleje de la orilla. Nos está diciendo a nosotros hoy, alejate de la superficie, alejate de la vulgaridad, alejate de lo cotidiano. Toma un poco de distancia. Y entonces allí Jesús se detiene, se sienta y empieza a hablar. Y allí Pedro seguramente escuchó con atención las palabras de Jesús. ¿O no? No lo sabemos. Estaba allí, eran poquitos los que estaban seguramente en esa barca. Pedro estaría cansado toda la noche allí intentando pescar sin resultados. Bueno, y aquí viene entonces como el segundo momento, ¿no es cierto? Jesús que termina de hablar y ahora sí le dice a Pedro, navegá mar adentro y echen las redes. Que viene ya como un avance como más personal, mucho más personal. Ahora que tomaste distancia de la orilla, que te alejaste de esas, decíamos, preocupaciones, de esa mirada a veces tan corta, tan inmediata, con un horizonte tan próximo, ahora que estás conmigo, escúchame a mí, navegá mar adentro. Ahora quiero que vayas a lo profundo. No es suficiente alejarse. Ahora hay que ir hacia donde el Señor nos propone. Interpretá esta cruz que estás viviendo. Dale sentido al dolor que estás atravesando, a los años que te vienen encima y te llenan de preguntas, de interrogantes. Mar adentro, hace una relectura de tu vida y obedece. Entonces, aquí viene lo curioso, porque bueno, lógicamente esta pregunta, este consejo, esto que le dijo Jesús, estas palabras dichas a Pedro, echen las redes, habrá generado en Pedro un desconcierto enorme en lo inmediato, porque empieza el Señor, mira, hemos intentado pescar toda la noche, pero inmediatamente en ese desconcierto aparece Él, y esto me parece que sería lo más lindo que pudiéramos decirle a Jesús hoy. En nuestra vida y en medio de la situación que estamos aprovechando, pero si tú lo dices, en tu nombre, echaré las redes. Es decir,
aunque parezca imposible, aunque parezca que no tiene sentido, yo voy a seguir luchando, voy a perseverar, voy a seguir trabajando en mi matrimonio, aunque parezca que no tiene sentido, voy a perdonar, me voy a poner de pie, aunque parezca que no tiene sentido, aunque ya lo haya intentado 1,000 veces. Esto es vivir según la sabiduría de Dios, a la cual hace referencia hoy Pablo escribiéndole a estos corintios, y no según la sabiduría del mundo, que tantas veces no es otra cosa que necedad, porque la necedad es dar importancia a aquello que no lo tiene. Ese es el necio. Si queremos ser sabios, tenemos que escuchar atentamente, percibir a Cristo que pasa y nos invita a esto. Hoy, toma distancia. Ahora escúchame a mí. Hay que ir adentro y hace eso que parece imposible, que no tiene sentido. Por eso es muy lindo, porque Pedro no deja de manifestar su sorpresa. Señor, hemos intentado pescar, pero si tú lo dices. Habrá por allí algún autor que nos dirá que el milagro verdadero no fue la pesca milagrosa. El milagro verdadero fue la respuesta de fe de Pedro. Lo hemos dicho tantas veces en el Evangelio. A Jesús es como que le arrancan los milagros, la fe de las personas. Es tu fe la que te ha salvado. Es tu fe. Y lo dice para nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es una respuesta de fe, es decir, de confianza, de no perder la calma interior, de volver a dar sentido a esas esperanzas que brotan del Evangelio y de las cuales nos alimentamos en esta que es la palabra y con la entrega de Jesús por nosotros. Alejarnos de la orilla de nuestras quejas, de nuestras broncas, de nuestros miedos. Y acá hay que remar. La cosa es lenta y trabajosa. No es fácil, pero lo que hace la diferencia es que Jesús está en nuestra barca. Ese es el punto. No es sin ti, es junto a ti, Señor. Te escucho, me guías, me hablas, me orientás, y estás conmigo en la barca. Entonces, vamos hoy, que estamos haciendo memoria de este santo grande en la vida de la Iglesia, distante en el tiempo, porque es un santo, San Gregorio Magno, del siglo VI. Fíjense, la situación en la Roma de aquella época era complicada. El río Tíber se desbordaba continuamente, inundaba la ciudad, había pestes por todos lados, estaban empezando a proliferar las herejías, los lombardos estaban acercándose a Roma por un lado, los bizantinos por el otro, y la situación de Roma era muy precaria. Bueno, en medio de esa realidad es elegido como papa por aclamación popular. Además, el pueblo elige a Gregorio como papa, y este hombre, cuyas condiciones son muy básicas, diríamos así, por la mención de lo que son, pero es la clave de la vida y se lo vamos a pedir también a nosotros hoy al Señor. Un hombre sabio, un hombre justo, un hombre manso, un hombre tolerante, un hombre con iniciativa. Algún agiógrafo nos dirá que se combinaron como dos cosas en este hombre santo. Por un lado, él había sido monje y de hecho va a ser el primer monje en la historia de la Iglesia que es elegido papa. Entonces, él va a dar mucha importancia al desarrollo de las órdenes monásticas en el mundo. Va a dar mucha importancia a la liturgia. Allí prospera y se asocia a Gregorio la idea de este canto así llamado gregoriano. Se preocupa por las misiones, es decir, la expansión de la Iglesia, y envía a un tal Agustín con otros 39, 40 monjes a lo que hoy sería el Reino Unido, Inglaterra, para que lleven allí la palabra de Dios. Un hombre atento en el uno a uno a los enfermos, a los ancianos, a los que tenían sed de Dios en el corazón. Digo, quienes escriben acerca de su vida nos dicen que en él se combinaron perfectamente dos cosas: la santidad personal y una enorme capacidad de administración. Pero aquel que se dio en llamar a sí mismo el siervo de los siervos de Dios, fíjense, en la historia lo recordamos como Gregorio el Grande. Sabio según la sabiduría de Dios, buscó encarnar y hacer realidad lo que Dios le pedía y esperaba. Seguramente ese ejercicio de alejarse de la orilla, tomar distancia, pensar, encontrarse con Jesús para escuchar
¿Y ahora qué? Más adentro, más profundo. Hace falta una lectura de fe de nuestra vida. Estamos con el Señor y allí el Señor nos desconcierta. Para Pedro fue, y estos pescadores, echen las redes. Insisto, para nosotros será, no abandones tu matrimonio, lucha por tu familia, seguí insistiendo desde donde te toque por seguir transmitiendo la fe a tus hijos. No dejes de levantarte cada mañana con la esperanza de encontrar un trabajo digno. Y en el mientras tanto, nunca dejes de hacer todo el bien posible, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Tu palabra, Señor, es luz para nosotros. Así como la fe de Pedro produjo el milagro de la pesca milagrosa, que hoy también nosotros demos a lo largo del día una respuesta de fe.